Hoy hablaremos de un tema muy importante. ¿Qué debes hacer para evitar sufrir un derrame cerebral? En realidad, esto es muy importante. La cuestión es que si miramos las enfermedades de manera bastante cínica, pero yo digo que hay enfermedades buenas y hay enfermedades malas. Las enfermedades buenas son aquellas de las que una persona simplemente enferma, cae al suelo, muere y ya está. Y ahí se termina todo. Murió, ya no está y ya no hace sufrir a nadie, ni a sí mismo, ni a los demás. Pero en muchos casos surgen enfermedades que yo llamo malas enfermedades. Las malas enfermedades son aquellas que no matan a la persona, pero la dejan discapacitada, incapaz de valerse por sí misma. Y eso, en mi opinión, es incluso peor que la muerte. Es mejor morir que quedar discapacitado. Y luego, durante muchos años, estar en pañales y hacer sufrir a otras personas que se encargan de mantenerte con vida. Y el derrame cerebral es precisamente una de esas enfermedades que no matan, a menudo no matan a la persona, pero le quitan la capacidad de valerse por sí misma. Y por eso es una condición terrible para la persona. Hoy vamos a hablar sobre los derrames cerebrales. El accidente cerebrovascular es una alteración de la circulación sanguínea en el cerebro, solo que esas alteraciones pueden ser de dos tipos, o bien lentas, una alteración crónica. Esto es encefalopatía discirculatoria o, como me gusta decir, el cerebro se va secando cuando la sangre llega de manera gradual y crónica cada vez peor a la cabeza. El cerebro se va secando poco a poco, alterando diversas funciones cerebrales en la persona. Pero esto ocurre de manera gradual, la persona no lo nota y solo se puede notar si se observa a lo largo de varios años. Pero la alteración aguda de la circulación cerebral es lo que se llama un accidente cerebrovascular. Esto es cuando ocurre de repente y ya está. Inmediatamente tenemos algún tipo de sintomatología neurológica de un accidente cerebrovascular. Existen dos tipos. El primero de ellos es el hemorrágico. Esto es una hemorragia cerebral. Se rompe un vaso sanguíneo, la sangre inunda el cerebro y la persona sufre por esta hemorragia. Bueno, normalmente esto causa problemas de salud tan graves que muchas personas mueren a causa de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Aquellos que logran sobrevivir, en su mayoría quedan con discapacidades profundas y severas. Y luego es difícil, muy difícil resolver este problema. En contraste con el hemorrágico, también existe el accidente cerebrovascular isquémico. Es un trastorno de la circulación cerebral en el que la sangre no llega durante mucho tiempo a alguna zona del cerebro. Bueno, puede ser que un trombo la haya obstruido, o un émbolo, o un espasmo de los vasos sanguíneos, o debido a un estado prolongado de hipertensión, aterosclerosis, vasos sanguíneos o diversas causas. Pero la sangre no llega al cerebro, a las células nerviosas, y estas células que son muy demandantes de energía, es decir, necesitan constantemente que les llegue sangre, que les llegue glucosa, lo necesitan para vivir, para funcionar. Y si las células del cerebro se quedan sin suministro de sangre durante mucho tiempo, puede ocurrir una gran desgracia, porque estas células primero dejan de funcionar, lo que se manifiesta en forma de microinfartos cerebrales, o mueren por completo, formando un infarto cerebral isquémico. En el cerebro se crea una zona a la que no le llegó sangre durante un tiempo, y las células nerviosas que estaban allí murieron, se destruyeron, ya no funcionan más. Y normalmente en el lado opuesto, con mayor frecuencia el brazo y la pierna están paralizados, no hay sensibilidad allí, el rostro estará torcido, es decir, las manifestaciones típicas y habituales del infarto cerebral isquémico. Y cuando hablo de un infarto cerebral, siempre digo que el infarto cerebral no es una enfermedad, es un evento. Es decir, si ya ha ocurrido, no se puede revertir, ya ha pasado. Es como un accidente automovilístico. Si ya sucedió, no se puede volver atrás, pero se puede intentar recuperar las funciones perdidas. Exactamente. Asimismo, en el caso de un infarto cerebral, cuando ya ha ocurrido, cuando el brazo o la pierna han quedado paralizados y han muerto células en el cerebro, podemos intentar que las células vecinas asuman la función del hermano perdido. Y para ello es necesario mejorar el suministro de sangre en la cabeza, aplicar impulsos eléctricos en el brazo y la pierna. Y esto no se llama tratamiento, sino rehabilitación, recuperación después de un infarto cerebral. Y esto a veces permite lograr ciertos resultados, en algunos casos menos, en otros más.
Pero esto ya no es tratamiento, es recuperación de las funciones perdidas después de un infarto cerebral. Y hoy vamos a hablar un poco de otra cosa que hay que hacer para que el infarto cerebral no ocurra en absoluto. Porque es mucho más importante prevenir la enfermedad que tratarla bien. Hoy hablaremos de lo que les voy a dar. 3 factores que hay que cumplir para no sufrir un infarto cerebral. Así que vamos allá. El primer factor. Para que no sufras un infarto cerebral es necesario que tengas una buena hidratación del sistema nervioso, es decir, que las células nerviosas estén bien saturadas de líquido, de agua. Para ello, la persona debe beber una cantidad suficiente de agua, la suficiente para su cuerpo. A esto yo lo llamo biológicamente aceptable, al menos el mínimo. Esta es el agua que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar correctamente. Y el mínimo biológicamente aceptable de consumo de agua es aproximadamente, digamos, 1 litro de agua por cada 30 kilos de peso. Esta cifra debe mantenerse exactamente así. Si pesas 60 kilos, esos son 2 litros de agua que debes beber. Si pesas 90 kilos, necesitas beber 3 litros de agua. Y ese es el mínimo, no se puede bajar de ahí. Y si una persona bebe poca agua, entonces se produce una baja saturación de humedad en el cerebro y esto genera una predisposición a desarrollar trastornos circulatorios cerebrales, ya sean crónicos o incluso agudos. Por eso, beber agua es el primer y más importante factor para prevenir los accidentes cerebrovasculares. Y es un factor que la gente suele pasar por alto, lo que por el contrario puede acercarlos a esa condición. Y quiero señalar que cuando hablo de beber agua me refiero a lo siguiente. No se trata de cualquier bebida como té, café, sopa o alguna infusión, sino únicamente de agua que se bebe. Esto tiene una enorme importancia. Todas estas bebidas forman parte de los alimentos para el ser humano. Pasan por el sistema digestivo y se digieren como la comida. Pero el agua es un factor que se absorbe en el estómago y es el factor que necesita el cerebro para evitar alteraciones en la circulación cerebral. El segundo factor necesario para prevenir un accidente cerebrovascular es asegurar la permeabilidad de los vasos sanguíneos por los que la sangre llega al cerebro. La sangre llega a nuestro cerebro solo a través de 4 vasos sanguíneos. 2 arterias carótidas, las arterias carótidas internas, y 2 arterias vertebrales. Y el mayor problema en nuestros vasos sanguíneos es que pueden estar comprimidos o presionados debido a una posición incorrecta del cuello. Me refiero a que a la gente le gusta dormir en una posición incorrecta y en una cama inadecuada. Dormir en una posición incorrecta significa dormir de lado o peor aún, boca abajo. Y una cama inadecuada es una cama blanda y incómoda. En un colchón ortopédico blando que adopta la forma de tu cuerpo, que ya de por sí está torcido. Por eso, si una persona duerme de lado o boca abajo, los vasos sanguíneos de la cabeza se tuercen o se comprimen y entonces llega menos sangre al cerebro. Sí, en ese estado es más fácil quedarse dormido porque se produce hipoxia cerebral y con esa hipoxia, cuando llega menos sangre y menos oxígeno al cerebro, el cerebro se apaga y uno se duerme. Es más fácil quedarse dormido, es más fácil quedarse dormido de lado o boca abajo. Pero el cerebro recibe un mal flujo sanguíneo y esto crea factores especiales para la aparición de un derrame cerebral. No se debe dormir de lado, está terminantemente prohibido dormir boca abajo. Precisamente por dormir de lado o boca abajo ocurren los infartos nocturnos. Hay que dormir solo de espaldas, solo la palabra espalda, días de espalda. La espalda indica que en condiciones normales la persona debe dormir solo de espaldas. Y solo en esa posición habrá un buen suministro de sangre en la cabeza. Por eso, el segundo factor que hay que cumplir para evitar un derrame cerebral es dormir de espaldas. Pero me dicen que las personas no pueden dormir de espaldas, que no pueden conciliar el sueño en esa posición. En esos casos, siempre recomiendo que hay que cambiar la cama. Eso significa hacer la cama lo más dura posible. Es decir, es una tabla, es dormir sobre una superficie rígida. Y cuando la persona hace la cama lo más dura posible, no puede girar involuntariamente de lado durante la noche y solo dormirá de espaldas.
Puede que sean necesarias algunas noches de adaptación. Quizás se necesite algo de tiempo adicional para acostumbrarse a dormir de espaldas. Pero solo al dormir de espaldas se garantiza un buen suministro de sangre a la cabeza y no se crea el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. Por eso, duerma en una superficie dura, duerma de espaldas y preferiblemente deseche todas las almohadas. Cuanto más alta es la almohada, más corta es la vida. Tire las almohadas, no las necesita. Solo van a torcerle el cuello y a causar una alteración en el flujo sanguíneo hacia la cabeza. Y el tercer aspecto es el estado de la propia sangre. Es decir, en muchas personas la sangre es espesa. Durante los últimos 10 años o incluso más, me he dedicado a la capilaroscopía. Es una técnica en la que, bajo el microscopio, examino los capilares de las personas y puedo ver cómo se mueve la sangre a través de los capilares. Es decir, el microscopio muestra en la pantalla del televisor el movimiento de la sangre por los vasos sanguíneos de una persona. Y quiero decirles que muchas personas mayores tienen la sangre espesa. La sangre es espesa solo porque la persona es mayor. En las personas mayores se produce una decimantación general del organismo. Debido a esta decimantación, las células sanguíneas pierden la carga magnética en su superficie. Las células comienzan a pegarse entre sí y la sangre se vuelve más viscosa, menos fluida. La sangre circula, pero en la sangre los eritrocitos se han pegado formando conglomerados y entonces la sangre se vuelve más espesa. Y esa sangre espesa llega mal al cerebro, especialmente por la noche, cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, especialmente si la persona duerme de lado y la sangre está espesa y densa. Este es un factor sumamente importante que provoca la formación de un accidente cerebrovascular isquémico. Y quiero advertir de inmediato, he examinado a decenas de miles de personas y nunca he visto que las personas que toman pastillas para fluidificar la sangre realmente consigan que su sangre se vuelva más líquida. Las pastillas que se utilizan como la aspirina, el cardiomagnil, el Magnecor, la warfarina, el tromboaz y otras no hacen que la sangre se vuelva más líquida. La sangre, al tomar estos medicamentos, la sangre de las personas sigue siendo espesa. Por eso sucede que las personas que toman estos medicamentos no tienen menos accidentes cerebrovasculares ni infartos. Esto no mejora la circulación sanguínea de la persona. Esto no mejora el estado agregado de la sangre. Por lo tanto, los medicamentos que supuestamente son para fluidificar la sangre, en realidad no la fluidifican. ¿Cómo se puede fluidificar la sangre? Bueno, y de entrada hay que partir de que la sangre de una persona se mueve porque las células sanguíneas tienen una carga magnética. Estas, como pequeñas esferas cargadas, se repelen entre sí y así se garantiza una buena fluidez de la sangre. Con la edad, la carga magnética se debilita y las células empiezan a pegarse entre sí. Para que la sangre vuelva a ser líquida, es necesario magnetizarla. ¿Cómo sucede esto? Yo realizo la magnetización de la sangre con la ayuda de productos hechos de cerámica turmaniana, pero no la confundan con el turmalino. Son cosas diferentes. La cerámica turmaniana tiene su propio campo magnético. Y cuando hago una capilaroscopía y veo que una persona tiene la sangre espesa, coloco en su brazo un producto de cerámica turmaniana, en este caso un cinturón de turmanio. En cuanto coloco la cerámica turmaniana en el brazo, esta tiene un campo magnético. Veo de inmediato y de forma muy clara la aceleración de la circulación sanguínea, las células. Estos conglomerados se deshacen y la sangre comienza a fluir mucho mejor. Es decir, el campo magnético de la cerámica turmaniana provoca la magnetización y la licuefacción de la sangre. Aunque claro, no es por mucho tiempo y no ocurre de inmediato. A veces hay que mantenerlo un poco más. Pero para que la sangre de una persona se mantenga siempre líquida y magnetizada, es necesario utilizar la cerámica turmaniana durante un periodo prolongado. Y lo mejor es hacerlo cuando la persona pasa toda la noche en el tapete turmaniano, el cinturón o los productos de cerámica turmaniana, duerme toda la noche con ellos. Y por eso, el tercer factor para evitar un derrame cerebral es dormir toda la noche sobre la cerámica turmaniana.
Así, durante toda la noche tendrás la sangre líquida y no sufrirás un derrame cerebral nocturno. No habrá alteraciones en la circulación cerebral en general. La cabeza recibirá una buena nutrición y un buen flujo sanguíneo. Es decir, estos son los 3 factores. Si quieren evitar un derrame cerebral, deben beber suficiente agua para su cuerpo, en la cantidad adecuada. Deben dormir de espaldas, solo de espaldas, no de lado ni boca abajo. Y es imprescindible usar una alfombra de turmanio para dormir. Esta alfombra de turmanio proporcionará un buen estado reológico de su sangre. Y entonces se puede hacer una buena prevención de los trastornos de la circulación cerebral y lograr que la persona no sufra un derrame cerebral